Lo primero que yo quería que ustedes vieran es una inscripción, es una piedra que un arqueólogo francés llamado Charles Clermont-Ganneau descubrió en el 1871. Esa piedra tiene el mensaje escrito en hebreo, aquí la tienen, qué bueno. Esa piedra tiene un mensaje escrito en griego que dice: ningún extranjero entrará al recinto protegido alrededor del santuario. El que sea atrapado solo se podrá culpar a sí mismo de la muerte segura. Era un letrero para que las personas no entraran al templo, los gentiles no entraran al templo. Y esto nos da una idea de en qué costumbre había en los días de los escritores de los evangelios y qué es lo que nosotros vemos reflejado en el estudio y la lectura de este evangelio. El evangelio de Lucas, junto con el libro de Hechos, que vienen a ser como una especie de obra en 2 tomos, anuncian con claridad que este tipo de prohibición o de exclusión debían ser cosas del pasado, que era un error, que la salvación ha venido a través de Cristo a todo tipo de personas, esclavos y libres, gentiles y judíos, hombre y mujer, porque Cristo es el Salvador del mundo, el único. Y este evangelio de manera muy especial enfatiza este aspecto. Y ciertamente puede ser que para ustedes sea uno de los evangelios, su evangelio favorito. Todo el mundo tiene un evangelio favorito. Por mucho tiempo este era el evangelio al que yo iba si realmente quería buscar algo de la vida del Señor. Algo acerca del autor. ¿Qué podemos decir acerca de Lucas? Creemos que Lucas es el autor de este libro y nos lo apoyamos por tantos argumentos que están en el libro mismo como en la historia. Pero hablando de Lucas, podemos decir que Lucas era médico de profesión, y eso es algo que lo vemos en Colosenses capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo lo menciona. También era historiador. Él en este libro se propone hacer una investigación fidedigna acerca de la vida del Señor. Y él, como buen historiador, investiga y entrevista a aquellas personas que podían serle de ayuda en la recopilación de su material. No era judío, y esto es interesante, porque sería el único escritor del Nuevo Testamento que no era judío. En Colosenses capítulo 4, versículos 10 y 11, Pablo se refiere a algunos de sus colaboradores y dice que ellos eran de la circuncisión. Pero después, a partir del versículo 12, menciona a otros colaboradores que por inferencia podemos deducir que no eran de la circuncisión. Y entre ellos estaba Lucas. Él menciona a Epafras, que también era relacionado con los colosenses, gentil. Y también está Lucas, de manera que podemos con precisión afirmar que él no era judío. Sin embargo, para ser un gentil tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento, como podemos notar cuando leemos todo el Evangelio. Fue compañero del apóstol Pablo en sus viajes misioneros, o por lo menos en algunos de sus trayectos. Y aunque no fue apóstol, esa cercanía con el apóstol Pablo evidentemente fue algo que enriqueció su conocimiento del Señor y por lo tanto le da autoridad para escribir acerca del tema. Lucas también era una persona cosmopolita, lo vemos con la facilidad con la que se mueve y estas conversaciones que podía tener para investigar acerca de esta historia también habla algo de eso. Pero él debía tener una experiencia de viaje superior a los demás evangelistas, los demás escritores de los evangelios. Y un dato interesante, por dar un detalle, es que nosotros vemos siempre a los demás evangelistas, Mateo, Marcos, Juan, hablar del mar de Galilea. Y eso da una impresión de algo muy grande.
Quizás ellos veían esta cantidad de agua y decían, eso es un mar. Pero cuando Lucas habla del mar de Galilea, dice el lago. Porque él estaba acostumbrado a ver el mar del Mediterráneo. Para él, el mar de Galilea era una pequeña cosita y lo llamaba un lago. Pero nos dice algo de su cultura. De manera que él fue alguien que viajó y fue un buen escritor. Fue un buen escritor. De hecho, dice un diccionario bíblico, el estilo del Evangelio de Lucas es superior a cualquier otro escrito del Nuevo Testamento, excepto la carta a los Hebreos. O sea, el griego de Hebreos y Lucas es un griego excelente. Es el más literario de los evangelios, sigue diciendo el diccionario. El más versátil de todos los escritores del Nuevo Testamento. Su dominio del griego se demuestra por la riqueza de su vocabulario y la libertad de sus construcciones. En cuanto al cuándo escribió este evangelio, entendemos que Lucas fue escrito primero que Hechos, eso lo podemos deducir, y Hechos fue publicado antes de la muerte de Pablo. De hecho, ustedes notan que Hechos no cuenta la muerte de Pablo. Llega hasta cierto punto cuando él es atrapado, ¿no? Y encarcelado, arrestado. De manera que ubicamos esta escritura en el 65, 64 antes de Cristo. La muerte de Pablo se ubica entre el 65 y el 67 después de Cristo. Por eso ubicar este libro en esa fecha, algunos aún hasta los principios de los 60 pudiera ser una fecha también para la escritura de este evangelio. Eso en cuanto al autor. Hablemos algo acerca del propósito de este evangelio, el para qué. Y nosotros tenemos palabras que nos ayudan al principio mismo del evangelio. En el capítulo 1, los primeros 4 versículos, lo que es identificado como el prólogo del evangelio. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Lucas dedica su obra a Teófilo, que pudo haber sido alguien que lo ayudara económicamente en lo que era este proyecto y todo lo que implicó este proyecto de recopilar toda esta información y publicar el evangelio. Y por la forma como se dirige a él, oh excelentísimo Teófilo, parece ser una figura de preeminencia o algún oficial romano, quizás alguien que tenía poco tiempo en la fe. En la sección final del libro de los Hechos, Lucas utiliza esta misma expresión, excelentísimo, y lo usa en 3 ocasiones más, y siempre para referirse a personas que están en autoridad. De manera que podemos deducir que Teófilo era una persona de cierta autoridad y a la que él le dedica esta obra. Y Lucas habla de las cosas que te han sido enseñadas, cosas en las que Teófilo había aprendido, había sido enseñado. Y es interesante, o sea, ya había esfuerzos en instruir a Teófilo en estas cosas acerca de la vida de Jesús. De manera que junto con el libro de Hechos, su obra podía tener la intención, digo porque no lo puedo afirmar como un criterio de seguro, el hecho de que podía ser esta obra conjunta de Lucas Hechos algo que fuera útil en el juicio que se estaba llevando a cabo contra el apóstol Pablo. Podía ser evidencia para mostrar que el cristianismo no era una religión subversiva que quería tomar el poder de los romanos y sacar a los romanos del poder, que no era esa la idea. Y de allí la identificación de quién es verdaderamente Jesús y el hecho de que ellos no debían ser una religión ilícita como pasaron a ser en el imperio. Pero eso es algo que puede ser, no lo digo con dogmatismo. Este es el único evangelio que tiene una segunda parte. Y eso hay que mencionarlo como algo muy especial.
Y en esta segunda parte se dice más de lo que él quería decir en el primero. Porque observen cómo dice cuando escribe el libro de Hechos. El primer relato que escribí, Teófilo, eso es Hechos 1:1, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. De manera que se ve que él escribe de algo en el Evangelio, de lo que él sigue hablando en el libro de Hechos. Por eso el primero es lo que comenzó a hacer Jesús. ¿Y qué es Hechos? Lo que Jesús siguió haciendo en su iglesia. Lucas nos dice cómo fue el origen de la fe cristiana, el Evangelio de Lucas, y cómo fue que esa fe cristiana se esparció en el mundo conocido, el libro de Hechos. Es evidente que Lucas tiene un interés en recopilar un registro histórico fiel acerca de la vida de Jesucristo, y que ya otros habían escrito, que es lo que le dice a Teófilo. Muchos han tratado de compilar una historia acerca de esto. Él no fue el primero, pero sí fue inspirado por el Espíritu Santo y nos dejó este legado de ese relato fidedigno y autoritativo. El autor Roger Crooks, que siempre cito en esta serie, él dice: alrededor del 57 después de Cristo, Lucas estaba en Jerusalén. Durante los 2 años siguientes, mientras Pablo estuvo en prisión en Cesarea, Lucas estaba libre para atender sus asuntos. Quizás pasó ese tiempo investigando para su evangelio, visitando los lugares asociados con Jesús y hablando con testigos oculares, y en particular con María, la madre de Jesús, quien para ese tiempo debía ser una mujer anciana. Su cuidadosa investigación permitió que Lucas escribiera el más largo de los evangelios sinópticos y entrara en los detalles de muchos de los incidentes que él registra. Historias como la de Jesús cuando entra a hablar con los maestros en el templo son cosas únicas de Lucas, y que debieron ser fruto de esas conversaciones que tuvo Lucas con María, y así muchas otras cosas. Pero él quiere dejar un registro fidedigno acerca de Jesucristo. Y qué bendición que no solo tenemos a Mateo y a Marcos y a Juan, sino que tenemos la perspectiva de Lucas. Pero pasemos a la estructura. Dado ese énfasis histórico de Lucas y su deseo de poner esa historia de Jesús con cierto orden, casi todos estructuran el libro de Lucas de una manera similar. Y digo casi todos porque uno puede encontrarse detalles aquí diferentes en los estudiantes del Evangelio. Pero casi todos lo dividen en 4 puntos principales. Algunos pueden subdividir uno de estos puntos principales en otros subpuntos, de añadir así un punto más, etc. Pero básicamente es esto. Del capítulo 1:1 hasta el 4:13, nosotros tenemos un paralelo entre Juan el Bautista y Jesús. Y algunos hacen una división de esta sección y lo llevan capítulos 1 y 2 y capítulos 3 y 4. Capítulos 1 y 2, todo lo referente a los anuncios de sus nacimientos, y luego capítulos 3 y 4 ya la preparación del ministerio del Señor. Juan el Bautista prepara el ministerio de Jesús, Juan el Bautista bautiza a Jesús, Jesús es bautizado, etcétera, etcétera. Y por eso esta división. Pero la primera sección es básicamente esa. La segunda sección, su ministerio Galileo, o lo que se llevó a cabo en Galilea, 4:14 al 9:50. Básicamente esa sección. Luego tenemos la sección más amplia del Evangelio, que es una tercera sección, el viaje a Jerusalén. Y va desde el 9:51 hasta el 19:27. Como pueden ver, abarca bastante espacio en el Evangelio.
y finalmente la entrada triunfal, desde la entrada triunfal hasta la ascensión, donde tiene el clímax, ¿no?, con la muerte del Señor en la cruz, la resurrección, etc. Pero hay elementos que son comunes de los evangelios sinópticos, como ya hemos mencionado, tienen una óptica similar para presentar la historia, pero tiene aspectos que son diferentes. Ya habíamos dicho, por ejemplo, que Mateo se diferencia de Marcos en que Marcos no presenta nada de genealogía ni de referencias al nacimiento del Señor. Simplemente inicia su ministerio. Tenían un propósito distinto. En el caso de Lucas, la información abundante que da acerca de los anuncios de los nacimientos de Juan y de Jesús, y los datos aún de su niñez, infancia, y luego lo que ocurre en el amplio relato del mensaje de Juan el Bautista, el llamado al arrepentimiento, ejemplos de cómo los llamaba al arrepentimiento, le da una característica particular a Lucas, aunque tiene elementos que nosotros vemos también en Mateo, pero tiene elementos particulares que se destacan. En los demás evangelios vemos su ministerio en Galilea. En los demás evangelios vemos esta movilización de Jesús hacia Jerusalén. Pero es como si Lucas quisiera organizarlo de esa manera a propósito, no solo por dar un registro histórico fiel, sino porque tiene un interés teológico, como mencionaremos. En primer lugar, ese paralelo entre Juan el Bautista y Jesús, rápidamente mencionando parte del contenido que está aquí. Después del prólogo, Lucas nos introduce los anuncios de nacimiento de Juan el Bautista. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista en 1:5 al 25 y de Jesús del 1:26 al 38. Y en ambos casos estos anuncios son recibidos con turbación y con razón. No es común recibir a un ángel para anunciar. Yo tengo 4 hijos y en ninguno yo recibí un anuncio de un ángel. Y yo creo que con ustedes tampoco. Y eso debe ser algo muy particular. En ambos casos el ángel Gabriel les dice: no teman, porque cualquiera se llena de miedo. Había que calmarlos. Y en ambos casos se les dice: serán grandes. Lucas va haciendo un paralelo entre ambos casos. Tenemos el encuentro tan especial entre las dos madres, donde leemos de Juan saltando en el vientre de Elizabeth y ella siendo llena del Espíritu Santo cuando esto ocurre. Y en ese contexto, la declaración de Elizabeth es sorprendente y nos deja ver un poco de esa inmensa superioridad de Jesús sobre Juan el Bautista. Ella dijo, versículo 43: ¿y por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? La madre de mi Señor. Porque aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. ¡Wow! O sea, Jesús está en el vientre de su madre. Y Elizabeth le dice: mi Señor, mi Señor. Ella es llena del Espíritu. La criatura salta de gozo, y aún así los abortan. Es un relato de verdad que es fascinante, pero habría que hacer un estudio particular nada más de ese capítulo, y es fascinante. No podemos quedarnos allí, pero son de los rasgos del libro. En el resto del capítulo 1 tenemos el cántico de María, tenemos el nacimiento de Juan el Bautista y tenemos el cántico también de Zacarías. El último versículo del capítulo 1 nos presenta a Juan pasando de su niñez a su adultez. Dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Parece información que le interesaría a un médico. Crecía. Son los médicos que llevan registro, los pediatras del niño, si va cogiendo peso, si no, qué está pasando. Pues aquí parece que hay ese interés, porque lo vamos a ver con el Señor también.
Luego en el capítulo 2 tenemos el nacimiento y la circuncisión de Jesús. Encontramos su dedicación y la intervención de Simeón y de Ana. Y en todas estas secciones encontramos estos cánticos, estos 4 cánticos que aparecen en esta sección son especiales en el Evangelio de Lucas, y su contenido está rico de expresiones que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, y se refleja el cumplimiento de las profecías, de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, cumplidas en Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. O sea que Cristo viene como el cumplimiento de las promesas de un Dios que nunca falla. Ustedes, si pueden pasar el mapa que está a continuación. Ese mapa, lo que quiero es simplemente mostrarles cómo José y María viajan a Belén para cuando va a dar a luz María. Y es realmente un viaje que tenían que hacer con la manera de transporte de ese momento. No debió ser algo tan sencillo. Ahora, la carga del relato del nacimiento del Señor es anunciar ese cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y la llegada de Jesús como el Salvador, la llegada de la salvación para los hombres. Sin embargo, la llegada del Mesías no es notada por muchos. Jesús no nació en un palacio, sino como un hombre pobre en un establo. Y Lucas da detalles en la narración para dejarnos ver rasgos acerca de eso que pasó con nuestro Señor. Luego el Señor sigue creciendo y encontramos que en esa primera parte del capítulo 2, José y María llevan al niño al templo. Siguiente imagen, por favor. Ellos van de Belén entonces a Jerusalén. Y es aquí cuando él recuerden, es presentado, etcétera, etcétera. Ahora, encontramos en el versículo 40 del capítulo 2 esta descripción: y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Otra vez ese tipo de detalles que Lucas nos ofrece. Después tenemos Jesús ya un poco más grandecito y el viaje que ellos hacen para una de estas fiestas de la Pascua, y ellos vuelven y viajan en esta ocasión a Jerusalén. Eso es cuando Jesús tiene 12 años de edad, y ese es el único relato que nosotros tenemos de la niñez del Señor, el único que tenemos. De manera que la transición, al menos en Lucas, es un poco más suave que la transición que encontramos en los demás evangelios. O vemos al niñito que ya es un adulto, o sencillamente es el adulto predicando. Pero aquí tenemos al niño que es un jovencito y luego su nombre. Es algo especial, de una nota particular del Evangelio de Lucas. Ahora, esa historia de Jesús en el templo, conversando, recuerden, con los maestros allí, nos deja ver algo del corazón de nuestro Señor y su amor en hacer la voluntad de Dios. Es cuando Jesús dice: ¿acaso no sabíais que era necesario estar en la casa de mi Padre? Yo tengo que estar en la casa de mi Padre. Yo tengo que estar involucrado con las cosas que son de la casa de mi Padre. Ese va a ser mi ministerio. Girará alrededor de esa realidad. Y luego otra referencia a su crecimiento y su desarrollo en el versículo 52: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Porque nosotros podamos ver esa misma realidad en todos nuestros hijos. La primera parte del capítulo 3 nos presenta el ministerio de Juan el Bautista y su bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Jesús, y la última parte del capítulo se concentra en la genealogía de Jesús. El siguiente mapa muestra cómo Jesús viaja a Judea para ser bautizado por Juan y el área que se considera donde pudo haber sido este bautismo. En el capítulo 3, versículos 4 al 6, aparece una descripción del ministerio de Juan el Bautista. Dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas,
todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado, lo torcido será recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Es un tema central, la salvación en este evangelio. La contribución de Lucas con respecto a la exigencia que Juan el Bautista le hace a los que van a ser bautizados por él es muy útil. ¿Cómo nos muestra que el arrepentimiento produce un cambio de vida real? Es él que nos dice, y las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? O sea, ¿cómo es esto de yo arrepentirme? Respondiendo él les decía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados, que recuerden que tenían la fama de ellos exigir de más, tomar dinero para ellos mismos, eran corruptos. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Si nosotros recibimos aquí algunos de nuestros políticos corruptos y nos dicen, ¿qué tenemos que hacer? Dicen, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. ¿Cómo tú muestras tu arrepentimiento? Tiene que haber un cambio en esa área. Después son unos soldados. Le preguntaron, ¿qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentados con vuestro salario. De manera que Lucas hace una contribución sobre este tema acerca del arrepentimiento. Pero pasemos a otro tema del capítulo 3, la genealogía de Jesús. ¿Qué con respecto a la genealogía de Lucas 3? ¿Por qué es distinta a Mateo 1? ¿Por qué 2 genealogías? Como ya yo les he dicho, hay materiales que aunque se repitan en los diferentes evangelios, no significa que tienen el mismo significado en cada evangelio, sino que el evangelista, compilando el material, tiene un propósito particular por lo cual incluye esa historia o ese dato. Y eso yo creo que ocurre también con Lucas 3 y la genealogía del Señor. Mateo quiere demostrar el derecho legal de Jesús a reclamar el trono de David. Y Jesús es presentado con claridad como un descendiente de Abraham y de David. ¿Recuerdan el énfasis de David y Abraham en esa genealogía de Mateo capítulo 1? En el caso de Lucas vemos una intención diferente. Y por eso las diferencias. Ambas genealogías rastrean la línea de Jesús hasta David, pero cada uno con un hijo diferente de David. ¿Significa eso que Jesús viene de 2 líneas distintas? Sí, en el sentido de que una está haciendo referencia a José y la otra posiblemente está haciendo referencia a María. Mateo sigue la línea a través de Salomón, a través de quien tiene el derecho legal al trono, mientras que Lucas a través de Natán, un antepasado de su madre. Porque el punto de Lucas es mostrar a un redentor plenamente hombre, y por eso rastrea su genealogía hasta Adán. Cainán de Enós, Enós de Set, Set de Adán, Adán de Dios. Nuestro redentor es un fiel representante de la raza humana, y Él vino a salvar a la raza humana. Dice el autor Norman Geisler, Lucas no dice que nos está dando la genealogía a través de José. Antes bien lo que nota es que Jesús era, según se creía, hijo de José, cuando en realidad era el hijo de María. Además, el que Lucas registre la genealogía de María encaja con su interés como médico en las madres y los nacimientos, y con su énfasis en las mujeres que tiene su evangelio, por lo cual ha sido llamado el evangelio para las mujeres. En el capítulo 4 luego tenemos la narración acerca de la tentación del Señor, que no era simplemente una prueba, sino lo que era el inicio de una batalla que se iba a librar a lo largo de todo su ministerio. Y así venimos a la sección 2, que es el ministerio Galileo, capítulo 4:14 al 9:50. Y ahí simplemente para que vean el área de Galilea en el mapa. Justo al inicio de su ministerio Galileo, Lucas incluye diferentes elementos de importancia y significado
y que se van a ir viendo en su ministerio. Hay una sección más cercana del área donde su ministerio en ese momento se está desarrollando. Su obra mesiánica está amparada en el mensaje del Antiguo Testamento. Dicen en Lucas 4, 16 al 21, lo siguiente: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron, esta sección es importante en el Evangelio. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Ahora, imagínense a los que iban a esa sinagoga vez tras vez el día de reposo, vez tras vez, y ahora escuchan a alguien tomar esta profecía y decir: esto se ha cumplido entre ustedes hoy. Y es a partir de aquí que nosotros vemos cómo algunos creen en Jesús, cómo otros son dubitativos y cómo otros le rechazan. En Lucas 4:22 dice: y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. O sea, la fama de él empieza a ser conocida, la gente empieza a hablar bien de él, dice, se maravillaban de él, pero empiezan a decir: pero todo eso aquí. Y él mismo cita la escritura de que él no va a ser recibido como en su propia tierra. Pero su ministerio impactaría dramáticamente a los gentiles. En el capítulo 4 también, versículo 25: en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra, y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Por qué Cristo cita estos casos de gentiles beneficiados por el ministerio del profeta Elías? Porque él mismo también venía a alcanzar a los gentiles. Pero hubo oposición de los suyos, algo que iba a marcar su ministerio. Y en los versículos 28 al 30 de esa misma sección dice: y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Lo botaron al Señor, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Yo vi una foto de alguien que sugiere el lugar por donde era que querían despeñarlo. No creo que era para simplemente darse un buen golpe. Y dice: pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Pero esta nota aparece al inicio de esta sección, de ese ministerio en Galilea, como si estuviera dándonos un adelanto de lo que vendría después en su ministerio. Ese conflicto surge justo al principio. La sección no tiene mucha oposición, esta sección del 4 al 9, pero nos da este adelanto para que tengamos una idea de para qué fue que Jesús vino. Él vino a morir. En 4:31 dice que Jesús va a Capernaum y que enseñaba en la sinagoga. Ahí tenemos de Nazaret a Capernaum. Jesús viaja a Capernaum. La foto siguiente es una foto de una sinagoga que fue edificada sobre el fundamento de la sinagoga que había en los tiempos del Señor. O sea, esa sinagoga no está en pie, eso que ustedes ven, ese pedazo,
no es la que estaba en los días del Señor. Pero yo no les muestro la foto. Hay un lugar donde se ve claramente el fundamento original que sí estaba en los días del Señor. Y fue en ese fundamento que construyeron esta sinagoga. O sea que de eso nos da una idea de un lugar real en donde estuvo nuestro Señor, enseñando y hablando a los hombres. ¿Qué tenemos en esta sección? Bueno, en el capítulo 5, varios milagros, el llamado a los discípulos a ser pescadores de hombres, leprosos sanados, paralíticos, el llamamiento de Mateo o Leví, la pregunta acerca del ayuno. El capítulo 6, Jesús como Señor del día de reposo, curación de un hombre con una mano seca, la elección de los 12 apóstoles, las bienaventuranzas y los ayes. Una diferencia aquí a las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, que en Lucas también hay ayes, hay de aquellos que. Y la enseñanza sobre el amor a los enemigos. El punto de los dos cimientos, dependiendo de con qué material tú construyas, ¿recuerdan? Algo diré un poco más adelante al respecto. Capítulo 7, más milagros, curación del siervo del centurión, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, las inquietudes de Juan el Bautista. ¿Eres tú el que ha de venir? Esto es en el capítulo 7. Una pregunta acerca de la identidad de Jesús. Pero Jesús mismo habla de la grandeza de Juan el Bautista y da testimonio de él. Ahí perdona también el relato de aquella mujer pecadora que derrama el perfume, etc. En el capítulo 8 tenemos la parábola del sembrador, cómo la palabra cae en diferentes tipos de terreno, y el ministerio del Señor también. Pero Jesús calma la tempestad, y en medio del evento hay una pregunta. ¿Quién pues es este que aún a los vientos y al agua manda y le obedecen? O sea, en el capítulo 7 la pregunta: ¿eres tú el que ha de venir? En el capítulo 8, ¿quién es este que aún los vientos y el agua manda y le obedecen? Y capítulo 9 entonces oímos hablar de Herodes, y cómo Herodes, al saber de Jesús, piensa que es Juan el Bautista que ha resucitado. ¿Recuerdan esa narración en el capítulo 9? Pues en ese momento aparece otra pregunta, y es de parte de Herodes. Herodes dijo: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Capítulo 7, ¿eres tú? Capítulo 8, ¿quién es este que manda y le obedecen la naturaleza? Capítulo 9, ¿quién es este de quien yo oigo esto? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? De manera que su mesianismo está siendo revelado en esta manera. No viene como un conquistador haciendo guerra, sino en el ministerio de cumplir con todo esto que estaba profetizado que el Mesías haría. Estos milagros y este control y este poder de su palabra. Una imagen de una fotografía de cuando Juan el Bautista fue tomada con una cámara Canon. Tenemos el milagro de los 5,000 que ocurre en la ciudad de Betsaida, y ahí también quiero mostrarles el mapa para que simplemente nos ubiquemos geográficamente de dónde estamos hablando. Está una foto también de ese milagro, un poco del niño que estaba llevando los panes. Confesión de Pedro. Entonces, capítulo 7, ¿quién es Jesús? Capítulo 8, ¿quién es Jesús? Capítulo 9, ¿quién es Jesús? Y aquí entonces nosotros tenemos a Pedro confesando de esa pregunta que viene desde el capítulo 7: tú eres el Cristo de Dios, dijo Pedro. ¿Quién eres? Tú eres el Cristo de Dios. Y luego también tenemos en ese contexto la transfiguración. El Señor va con 3 de sus discípulos al monte de la transfiguración, y ya ustedes conocen la historia. Pero ¿de qué hablan Jesús, Moisés y Elías que se aparecen con el Señor?
Bueno, en Lucas 9, 30 y 31 tenemos la información. Dice, y aquí dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Bueno, aún sabemos hasta de qué estaban hablando con Moisés y con Elías. Es increíble. Y la palabra partida de Jesús habla de ese éxodo. Por eso Jesús es el nuevo Moisés, como yo les había hablado cuando estudiamos el Evangelio de Mateo. Es aquí un nuevo viaje, un nuevo éxodo. Un éxodo que terminará en la salvación, la redención de los hombres. Y es a partir de aquí que nosotros vemos una marca en el Evangelio de Lucas, diciéndonos en cuál era la meta de la vida del Señor, la meta de su ministerio. En el versículo 44 de Lucas 9 dice, haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Cristo quiere que ellos tengan esto claro, y ahí llegamos a la sección 3 o la tercera sección del Evangelio, la más larga, el viaje a Jerusalén del 9:51 a 19:27. Como pueden observar, ese es el meollo del Evangelio de Lucas. Y este es un periodo de transición importantísimo en toda la historia de la vida del Señor. ¿Saben cuánto le dedica el Evangelio de Marcos a esta sección que Lucas le dedica a todos esos capítulos? Un capítulo. Pero Lucas está interesado en este viaje a Jerusalén, en este éxodo a Jerusalén y lo que queda implicado. Ahora, no piensen ni por un instante que esto ahora va a narrar un viaje que comienza donde el Señor está en Galilea y que va a ir directico a Jerusalén. Esa no es la idea. El Señor va a ir recorriendo muchos sitios, pero Lucas quiere que nosotros sepamos que esto es un viaje con un destino fijo, y es Jerusalén a morir. El punto de Lucas es histórico. Recuerden que él es historiador y es geográfico. Él menciona los lugares. Como buen historiador también marca los lugares. Pero su punto también es teológico. Jesús no solo se está moviendo de un lugar a otro, sino que se dirige a aquello para lo que estaba destinado, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:20. Su viaje a Jerusalén, por eso, no fue recto. Y es la manera como Lucas organiza su evangelio. Ellos fueron a diferentes lugares, pero el destino final, dice el versículo 51, es: y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Eso es determinación. A Jesús no se le ocurrió en un momento dado ir a morir por ti. Ese fue su plan en todo tiempo. Pero inmediatamente la sección inicia con Jesús siendo rechazado por samaritanos. Versículo 52, envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no lo recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Había determinado ir a Jerusalén. Simplemente hay un mapa del área de Samaria para ubicarnos geográficamente. Pero Lucas elabora este tema del rechazo del Mesías. Las personas tienen que tomar la decisión de identificarse o no con el Señor Jesús. Los discípulos tienen que aprender lo que significa creer en Jesús y el rechazo que puede significar seguir a Jesús. Y nosotros como discípulos suyos también, que es parte de la enseñanza de este evangelio. Ustedes recuerdan las palabras de Simeón en Lucas 2, versículos 34 y 35. Allí Simeón dice que Jesús iba a ser una señal de contradicción. Él iba a ser contradicho, él iba a ser perseguido y rechazado. En el capítulo 13, versículo 33 dice: debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, pero no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén.
Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? El Señor mostrando ese rechazo. O lo que dice en el capítulo 17: primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Ese fue el ministerio de nuestro Señor. Capítulo 10, los discípulos son enviados. Tenemos la parábola del buen samaritano. Jesús visita la casa de Marta y María, que puedo enseñarles allí una otra foto, está tomada con otra cámara, esa fue Sony. Y la siguiente imagen, por favor, el mapa de ir a Betania a visitar a Marta y a María. Capítulo 11, enseñanza de Jesús acerca de la oración, acusación de que Jesús hacía los milagros por Belcebú, y denuncia el conflicto con escribas y fariseos, y Jesús denunciándolos como hipócritas. Capítulo 12 entonces, advertencia a los discípulos contra la hipocresía. La parábola del rico insensato, exhortación contra el afán y la ansiedad, y parábolas para enseñar acerca del reino, y que Jesús trae división aún en los senos de las familias. Capítulo 13, arrepentimiento. Una vez más Cristo predica el arrepentimiento: arrepentíos o pereceréis. Más milagros en el capítulo 13. Están dos parábolas que hablan del crecimiento del reino: la del grano de mostaza y la de la levadura. Y está esta parábola, esta enseñanza acerca de la puerta estrecha, y ese llamado que hace el Señor al arrepentimiento allí en ese contexto, de a los hombres a esforzarse a entrar por la puerta estrecha, y la manera tan gráfica en que ilustra a aquellos que se quedarán fuera y no podrán entrar a la salvación. Se ofrece hoy: entra, entra, porque será muy tarde después. Y luego Jesús, su lamento en Jerusalén, de lo que yo hacía referencia hace un instante. Capítulo 14, Jesús sana nuevamente en día de reposo, una manera de impactar el corazón de los fariseos. Enseñanzas acerca de la humildad: el que se enaltece será humillado. La parábola de la gran cena, que es interesante porque Lucas es un evangelio escrito como él lo muestra en las palabras de Jesús en Lucas 4, cuando cita el profeta, que es un ministerio a los pobres, a los oprimidos. Bueno, ¿qué hace Jesús con esta parábola? Decir: nosotros tenemos que salir a invitar a los cojos, a los ciegos. El evangelio de Lucas enfatiza el amor de Cristo por los desposeídos, por los despreciados, por los rechazados. Y luego también enfatiza el costo del discipulado. El costo del discipulado. Grandes multitudes le acompañaban. Y Jesús dice en Lucas 14:26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Capítulo 15, las parábolas de la oveja perdida, la imagen por favor, la moneda perdida y los hijos perdidos. Llamada el hijo pródigo, ¿no? Pero son los hijos perdidos, porque no solo el que se perdió era el que estaba perdido, no el pródigo solamente, sino también el que estaba en la casa. Pero eso es un cuadro de Murillo acerca de la parábola del hijo pródigo. En el capítulo 16, la parábola del mayordomo infiel y la parábola del rico y Lázaro. Capítulo 17, advertencia a no ser piedra de tropiezo, y cuando 10 leprosos son sanados. Ahora, qué interesante cuando el Señor les ve que solo uno de ellos se devuelve a dar gracias. Dice el texto: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Una vez más el énfasis de Jesús en los menospreciados. Y en este caso, un extranjero. Capítulo 18, la parábola de la viuda y el juez injusto. Más enseñanza sobre la oración. La parábola del fariseo y el publicano. Jesús invitando a los niños a venir a mí. Una vez más, su amor por aquellos que son menospreciados. El joven rico. Jesús anuncia su muerte una vez más y sana a un ciego. Capítulo 19, Zaqueo. ¿Recuerdan a Zaqueo? Y una vez más allí como el Señor habla, manifiesta su salvación. No digo más ahora mismo porque en un instante diré algo al respecto.
Y luego llegamos a la última sección, la sección del capítulo 19, 28 al 24, 53, de la entrada triunfal hasta la ascensión. Y en esta sección encontramos el rechazo más grande y final contra Jesús, y el que le provoca obviamente la muerte. Pero esto comienza con la entrada triunfal en Jerusalén. Figura, imagen por favor. Pasa por Betania, por Betfagé, dice Lucas 19:37, cuando, no tiene que poner el versículo ahora, cuando ya se acercaba junto a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y en el versículo 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. O sea, algarabía con unos y los fariseos: repréndelos. Dos tipos de actitudes diferentes hacia el Señor. Jesús llora sobre Jerusalén. ¿Se imaginan? Mirando a toda la ciudad. ¿Puede poner la siguiente escena, por favor? Imagínense a Jesús mirando toda la ciudad y llorando, viendo a los que están allí. Jesús se echa fuera a los mercaderes del templo y enseña en el templo. Y es una imagen de dónde estaba el templo, en la ciudad. Y lo que Jesús hace, Jesús saca. Imagínense el impacto de esa acción del Señor en los religiosos, en esos líderes. Debió ser una reacción tremenda, y por eso dice el texto que ya procuraban matarle en el versículo 47 del capítulo 19. Y hay una serie de confrontaciones que se lleva a cabo en el capítulo 20, y al final una advertencia clara a sus discípulos a cuidarse de los escribas. Cuídense de ellos. En el capítulo 21, la profecía de la destrucción del templo y acerca de la segunda venida. El capítulo 21, 37, durante el día enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharle. Y la imagen que ustedes tienen allí es de donde el Señor se apartaba para ir al monte de los Olivos. En el capítulo 22, la traición de Judas, la preparación de la Pascua, institución de la cena del Señor, Jesús en Getsemaní, el arresto de Jesús, la negación de Pedro, Jesús en el concilio, todo el relato de la crucifixión. Lucas se esfuerza en el relato en mostrar la inocencia de Jesús. Los romanos habían reservado la crucifixión para el peor de los criminales, y nuestro Señor ocupó ese lugar por nosotros, pero en realidad era el inocente Hijo de Dios. Interesante el esfuerzo de Pilato en soltar a Jesús. 23:4, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: no encuentro delito en este hombre. Luego en el versículos 14 y 15: no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacéis contra él. Y luego en el versículo 15: ni tampoco Herodes, y aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. Luego en el versículo 22: ¿qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. El énfasis de Lucas en su inocencia. La acusación es falsa. Pero también el mismo comentario del ladrón en la cruz. ¿Recuerdan? El otro le contestó y reprendiendo le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás en la misma condena? Nosotros a la verdad justamente, pero porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y cuando estudiamos Marcos, vimos que el centurión habló de este verdaderamente es el Hijo de Dios. En Lucas, lo que el centurión dijo fue: ciertamente este hombre era inocente. El énfasis en Lucas es la inocencia de Jesús. Y un elemento importante en esta sección es la conversación de Jesús luego de su resurrección con los discípulos que iban camino de Emaús. Un material único en Lucas. El mapa siguiente, por favor. En este caso, cerca de Jerusalén, estos discípulos van camino y allí todo el relato. No me voy a entrar a mí en esta historia, prefiero irme a ver algunas características peculiares a Lucas. Características peculiares a Lucas y mencionarle estas cosas, hermanos. Hermanos, Lucas es el libro más largo del Nuevo Testamento y Hechos el segundo. ¿Tienen ustedes ahí un cuadro de una... ¿Está el cuadro del PAI? Sí, aquí está.
Ustedes tienen, el pie completo sería el Nuevo Testamento. La parte azul es la suma de Lucas y Hechos. Esa parte compone un 27.5 de todo el Nuevo Testamento. Uno podría tener la impresión de que quizás Lucas es el escritor más prolífico del Nuevo Testamento. 13 epístolas de los 27 libros son de Pablo. Pero no es así. Quien más escribió fue Lucas. Sumamos el total de Lucas y Hechos y él es el escritor que ocupa mayor espacio. Énfasis. Lucas es el Evangelio del Espíritu Santo. Lucas es el Evangelio del Espíritu Santo. Hablando de Juan el Bautista, dice: él será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, en 1:15. Y luego presenta a Juan el Bautista hablando: él lo bautizará con el Espíritu Santo cuando venga, hablándose del Señor. Pero con respecto a Jesús, sobre su encarnación y concepción, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35. El Espíritu desciende sobre Jesús en su bautismo, le lleva al desierto para ser tentado, como también dicen los demás evangelios. Pero Lucas añade un elemento en 4:1, cuando va a ser enviado al desierto a ser tentado. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Lleno del Espíritu. Cristo lleno del Espíritu. Y luego también nos informa cómo el Espíritu le da poder y la unción para el ministerio que tiene por delante. 4:14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio. ¿Recuerdan ustedes esa profecía de Lucas 11:1 y 2? Reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder. Nadie en el pueblo de Dios es capaz de hacer la obra del Señor en sus propias fuerzas. Cristo mismo ministró en el poder del Espíritu Santo. Que no se nos ocurra hacerlo en independencia del Espíritu de Dios. Es Lucas también quien nos habla del Espíritu Santo como quien es dado en respuesta a nuestras oraciones, o que nosotros oremos más aún en nuestros servicios de oración. Dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pidamos, hermanos, que Dios nos dé de su Espíritu. Y conocemos del rol del Espíritu Santo en el libro de Hechos, que es escrito por el mismo Lucas. Obviamente. Lucas también es el Evangelio de Jesús el Salvador. Ya he hablado un poco de esto, pero hay un gran énfasis en Jesús el Salvador. María, que dice en el cántico: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 2:10, nace Jesús, se anuncia el nacimiento del Señor. El ángel le dice a los pastores: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La noticia de Jesús ha nacido, una buena noticia. Necesitábamos a alguien que salvara, y el Salvador vino. En el capítulo 2, Simeón: Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y leímos las palabras de Cristo cuando inició su ministerio, leyendo en el templo, en la sinagoga, ¿recuerdan? Hablando también allí de cómo Él estaba anunciando salvación. Y Jesús predica el Evangelio, pero Él mismo es el contenido del Evangelio. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Lucas 19:10, el tema del libro. No se salvó a sí mismo para salvar a otros. ¿Recuerdan en la cruz lo que le dijeron? Sálvate a ti mismo. A otros salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Pero ¿qué hubiera pasado si Él se hubiera salvado a sí mismo? No nos hubiéramos salvado nosotros, ¿verdad? Lucas también es el Evangelio del gozo. El Evangelio del gozo. Ya leí el texto de: os traigo buenas de gran gozo, que serán para todo el pueblo.
Y el evangelio termina con una nota de gozo en Lucas 24:52. Dice que después de adorarle, los discípulos regresaron a Jerusalén con gran gozo. Oh, hermanos, es el gozo una marca nuestra. Es el gozo una marca nuestra. Nosotros que también hemos sido bendecidos con la salvación de nuestro amado Señor Jesucristo. Es Lucas que nos comparte la realidad de lo que ocurre en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en el cielo, más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas es el evangelio de los desfavorecidos y menospreciados. A los pobres les es anunciado el evangelio. Juan, tú preguntas que si soy yo. Soy yo. Y yo hago esto y esto y esto que estamos profetizados. Pero ¿qué dice más? A los pobres les es anunciado el evangelio. Y en el capítulo 14, versículo 13, dice: cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. También Lucas presenta el trato de Jesús hacia las mujeres, que en la cultura de aquellos días eran tratadas como ciudadanas de segunda categoría. El caso de la viuda de Naín, la mujer encorvada que no se podía enderezar, mujeres que menciona Lucas como son la misma María, Elizabeth, Ana, Marta y María, las dos hermanas, María Magdalena, Juana, la mujer de Chuza, Susana. Tenemos también la conocida expresión: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Vemos su misericordia extendida a publicanos y pecadores, a samaritanos y a gentiles. ¿Quiénes fueron los primeros que fueron testigos del nacimiento del Señor? Unos pastores, unos don nadie. ¿Y quiénes fueron los primeros en ver a Cristo resucitado? Las mujeres. Lucas nos presenta que Jesús es el Salvador de todos los hombres. Lucas también es el evangelio de la oración. Leemos mucho de la oración, de la vida de oración de Jesús. Lucas 3:21, y mientras él oraba, el cielo se abrió cuando era bautizado. Lucas 5:16, con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Antes de la elección de los apóstoles, se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. O que nosotros conozcamos un poco de esa vida de oración. Busquemos imitar más a nuestro Señor en esa área. Si Él oraba así, ¿qué nos queda a nosotros? La verdad es que somos atrevidos. Hay tantas cosas que hacemos sin orar, o orando superficialmente. Lucas 9:18, y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Luego dice en el 9:28 que subió al monte a orar, y mientras oraba, la transfiguración. En Lucas 11 él estaba orando y los discípulos lo veían, y al terminar le preguntaron: enséñanos a orar. Pero también no solamente Jesús es presentado orando, Jesús también es presentado enseñando a orar. La mies es mucha, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. O Lucas 18 les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y hay mucho contenido que solamente está en Lucas. Los cánticos que les mencioné en los capítulos 1 y 2. Parábolas que son exclusivas de Lucas: el buen samaritano, la oveja perdida, el hijo pródigo, el rico y Lázaro, fariseo y publicano. Milagros que solo narra Lucas: la pesca milagrosa del capítulo 5, la curación de los 10 leprosos. Encuentros con Jesús que solo narra Lucas: Simón el fariseo, la visita a la casa de Marta y María, el encuentro con Zaqueo, el ladrón en la cruz, los discípulos que iban camino a Maús. Y finalmente Jesús en el evangelio de Lucas. Lucas nos provee una historia fidedigna del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Destaca la identidad de Jesús como el Hijo del Hombre, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos da a conocer de manera enfática el carácter compasivo de Jesús hacia los menospreciados sociales. Y Lucas nos confronta entonces con la necesidad de responder apropiadamente hoy al señorío de Jesucristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Son preguntas para internalizarlas, son preguntas para reflexionar. En el capítulo 8, versículo 21, le dicen algunos acerca de su madre, de sus hermanos que estaban allí. Dicen: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. El interés de Jesús en que seamos obedientes. Y concluyo con esta cita de Michael Williams en su libro Cómo leer la Biblia a través del lente de Jesús. Él dice: algunas veces nos hallamos a nosotros mismos en la situación de los fariseos. Estamos apercibidos del pecado, pero no nos damos cuenta de su extrema toxicidad. Sí, oye, pequé otra vez. Pero ¿qué tan malo vemos el pecado? Sigue diciendo: desapercibidos de la seriedad de nuestro problema, subvaluamos la magnitud del tratamiento necesario. Jesús. Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestras familias y quizás aún nosotros mismos estamos sufriendo de una enfermedad de las que drena la vida, nos roba la vida, de las que extingue el futuro, cuyos síntomas incluye el cegar a sus víctimas de su presencia misma. Cristo ministrando a los ciegos, dice: los ciegos ven. Y Lucas deja ver con claridad tanto la enfermedad como su remedio. Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Imitemos a nuestro Señor y distribuyamos las buenas nuevas de la nueva vida en Cristo para aquellos que todavía languidecen bajo los efectos desgastantes del pecado. Necesitamos a Jesús. Los que están a nuestro alrededor necesitan a Jesús. Compartamos a Jesús.